hermanos, bendiciones, Dios le guarde. Feliz de estar nuevamente reunidos como iglesia. Que sea Dios siempre trayendo paz a sus vidas, trayendo esperanza, fe, dicha, bondad, misericordia para cada uno de ustedes, que llene sus corazones, que los bendiga en todo momento, que puedan sentir siempre su presencia en todo momento, en toda situación, que cuando a veces eh, podemos sentirnos de repente solos, pero siempre está Dios allí, siempre está de alguna manera, siempre podemos contar con Él y eso no tiene precio, eso no tiene precio el saber que en cualquier momento, en cualquier situación, siempre podemos contar con Dios, con su presencia, con su guía, con el Espíritu Santo, que siempre va a estar allí para guiarnos en todo momento, ante cualquier situación que se presente. Importante siempre que nos mantengamos en oración, siempre conectados con el Espíritu Santo, porque esa es la guía que necesitamos en todo momento. No hay otra forma, no existe otra manera de que podamos tener esa relación si no es con oración, oración constante. Y bueno, ante tantas situaciones que uno puede ver de repente a veces en las noticias, a veces yo también me desconecto un poco de las noticias porque eso también a veces tiende a influir en las cosas y uno sabe que bueno, uno se mantiene en Dios, se mantiene confiado, que cualquier situación siempre uno tiene ese respaldo que no tiene valor, que para cualquier situación que uno pueda ver muy difícil, siempre Dios tiene una solución. Y bueno, queremos iniciar dándole gracias porque hoy es un nuevo día, porque nos da la vida, porque nos da la salud, porque nos da todas las cosas que podemos confiar que podemos tener, que a veces hay cosas que queremos, que necesitamos, pero todo tiene su tiempo. Dios en su momento nos va a dar lo que es lo mejor para nosotros. A veces pedimos cosas que hasta no son, creo yo, que necesarias, sino que en su momento Dios te va a decir es esto y uno sabe que es así, pues, que siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Entonces por eso le adoramos, por eso queremos disponer nuestro corazón para adorarle, para darle gracias esta mañana, porque Él lo es todo en nuestra vida, es nuestro protector, quien nos defiende, es nuestro maestro, que nos enseña todos los días cosas nuevas que tiene para nosotros. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar.
mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Así es, Él obra en todo momento por cada uno de nosotros. Y en este momento que estamos aquí, sabemos muy bien que Él está haciendo. Él lo está haciendo en este momento. Solo confía. Confía en Él. Libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Él es mi Salvador, mi libertador. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Así es, bien fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes.
Seguimos adorándole. Seguimos dejando todas esas cargas del día, de la semana, del mes en sus manos. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Así es santo. 3 veces santo es Él. Y por eso levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, te entregaste todo, todo por mí? La cruz
Salvador dio todo por un pecador. La cruz tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz tu sangre enmarcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz tu sangre enmarcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres Redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz tu sangre enmarcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz tu sangre enmarcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Gloria. Bueno, esa adoración me toca mucho porque sin dar nada, sin nosotros poner nada de nuestra parte, a veces Dios lo da todo. Dios lo dio todo
en ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso habla de su amor infinito, su amor tan grande. Y es lo que hace falta en este mundo, amor. Amor, a veces cuando uno sigue escuchando esas noticias de guerra en el mundo, uno dice, allí no hay amor. ¿Cómo puede ser que una persona quiera matar a otra a veces por querer tener más? Por querer adueñarse de un país, de un territorio. No le importa la vida, no le importa nada. Y eso el mayor ejemplo lo puso Dios en la cruz. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo de amor infinito, de entrega por el hermano, por el amigo? Y bueno, por eso me toca tanto esa adoración. Porque es el amor de Cristo, el amor de Dios, que nos deja allí en su palabra como ejemplo. Bueno, seguimos adorándole. Te levantaste con poder, Dios de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, Dios de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, Dios de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor.
vencedor, 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 Cristo Rey, vencedor. Así es. Por eso tenemos la confianza en Él, porque Él siempre va a estar por encima de cualquier situación, de nuestros enemigos, de cualquier cosa que se presente. Sabemos que Dios está por encima de todo eso. Y por eso nos alegramos. Y bueno, ahora nos preparamos para también recibir de la palabra que Dios tiene para nosotros por medio del pastor y por medio de este tiempo, pues que nos preparamos, abrimos nuestro corazón para recibirla. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Agradecido del Señor por su misericordia, por su infinita paz. Gloria al Señor. Saben que a mí me gustan las canciones que hablan de Cristo, ¿no? Y usted dirá, bueno, pues todas las canciones cristianas hablan de Cristo. No siempre. Sí. Si mencionan su nombre, están hablando de Él. No me puede hablar una canción por parábola. No, dígame Cristo. Yo estoy solo, ahora estoy acompañado porque, bueno, yo estoy solo, estoy acompañado, siento su presencia. ¿Pero de quién? Tiene que decir el nombre. Sí, tiene que decir su nombre. Ahora usted me dice, bueno, Cristo es Rey vencedor. Yo no tengo. Está hablando de Cristo. Las canciones no me pueden hablar por parábola. Usted me habla de Cristo y punto. Eso es algo importante. Pues, amados, como estábamos hablando las 2 semanas anteriores, ¿no? Tuvieron tiempo de analizar Isaías 52, desde su versículo 12, ¿no? Hasta el 53.1 y del 53.1 hasta el 53.12. Es una hermosa palabra para mostrar el propósito de nuestro Señor. Que Isaías tuvo el privilegio de que el Espíritu Santo le mostrara esa hermosa escritura para que hoy nosotros la disfrutemos. Gloria al Señor. Ahora sí, estaba un poco lejos. Bendito Dios. Así que, hermanos, vamos a continuar, ¿no? Ya con esta serie, no solamente, ¿no? Las plataformas tienen serie. Sí, para darle continuidad a lo que el Señor nos estaba mostrando en estas 2 semanas anteriores, ¿no? Así que yo quiero que tomemos la palabra, ¿sí? Partiendo desde Isaías 53, que nos quedamos ahí la semana pasada. ¿Y se recuerda en qué parte nos quedamos de todo lo que estuvimos hablando? Ya habíamos avanzado en el versículo, o sea, del 1-5, ¿sí? Y ya estábamos entrando ya prácticamente en la recta final de esta porción de la palabra de Isaías 53 hasta el versículo 12. Y lo bueno es que me gusta de Dios, que Dios no sorprende a nadie. Cuando Él hace algo fue porque Él ya lo dijo. ¿Sí? Sí, el que queda sorprendido fue porque no escuchó la voz de Dios, porque no escuchó la palabra, porque no leyó la palabra, porque no estaba en el Espíritu. ¿Sí? O porque no estaba en el propósito de Dios. Hay una parte que el Señor, hay personas que no le muestra el plan hasta que Él quiere. ¿Sí? Y ahí entra mucha incertidumbre, mucha preocupación en muchos de nosotros, porque dice, pero es que el Señor no me ha dicho nada. Pero el Señor está obrando, pero el Señor no me ha dicho nada. Entonces aquí pasó con Isaías, que él escribe esto y él nunca vio esto, solamente lo vio en la profecía que se manifestó a través de él como hombre del Señor, para que hoy en día y después nosotros comprendiéramos el propósito.
¿Qué pasó? Bueno, pues sí, mis hermanos, vamos a orar, ¿sí? En el nombre del Señor, para iniciar esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por tu infinita paz, por guardarnos, Señor. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, de tener tu Espíritu Santo, de comprender el plan que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder entender la salvación, para entender, Señor, tu sacrificio allí en la cruz del Calvario, para poder analizar a profundidad, a pie de las Escrituras, todo lo que tú hiciste por nosotros, cómo tú te mostraste, Señor, ante los hombres, y cómo fuiste recibido en gloria por la obediencia al Padre. En todo momento, sin importar, Señor, la circunstancia, te mantuviste firme, confiado, Señor, en lo que el Señor había dicho de ti, en lo que el Señor había establecido, y siempre diste la ocasión para que se cumpliese la palabra. Teniendo el poder, teniendo la autoridad, tú te negaste prácticamente para que todo se hiciera como el Padre ya lo había dicho. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, para que tu Espíritu Santo continúe hablando a cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo siga revelándonos tu propósito, para que el Espíritu Santo siga ministrando nuestro espíritu y podamos analizar tu palabra, Señor, y que ese conocimiento se quede en nosotros partiendo desde este punto de vista y poder aplicarlo a diario en nuestra vida sin importar, Señor, el momento que estemos viviendo. La palabra sea nuestra prioridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces pues estuvimos hablando las semanas anteriores de el siervo de Jehová, ¿se acuerda? Sí, como el Señor fue prácticamente dando esa introducción, como llegaría a todas las naciones en el capítulo 53 de Isaías, versículo 15. Después entramos a la parte del capítulo 53, versículo 1, quien ha creído a nuestro anuncio, después lo manifestó el apóstol también más adelante. Después subirá cual renuevo en tierra seca, despreciado y desechado, que fue el que se humilló, no lo humillaron, él fue que se entregó. Ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, fue herido por todos nuestros pecados y nosotros nos rebelamos, dice el versículo 55, pero él sufrió el castigo para darnos paz. Gloria al Señor. Muy rápido, pero bueno. Pero ahí fue que nos quedamos ya entrando a la parte del versículo 6 de Isaías 53. Y dice, en el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y usted sabe que las ovejas son miopes por naturaleza, o sea, tienen vista a corta distancia. Las ovejas no ven, no tienen esa vista como el águila, no ven tan lejos, por eso tienen el beneficio del oído más desarrollado que la vista. Si usted se pone a analizar, ¿no? Esa creación del Señor, ellos casi no ven. Tú ves que ellos viven entre sí chocándose, pero cuando escuchan el llamado o el silbido, ¿sí? O el perro que tiene el pastor en ese momento para arriarla, pues ella de una vez dicen, aquí hay algo. Y pueden mezclarse con otros rebaños. Y usted dice, bueno, ¿y cuál será la mía? Pues yo me gozo con esa parte, porque los pastores están todos tranquilos, se pueden reunir y comenzar a hablar, y nadie dice, se me van a mezclar las ovejas, como todo, ¿no? Preocupado. Y cada cual sabe que inmediatamente utilizan la voz o el silbato que tienen, cada una coge donde escucha ese silbato. Y todas sí se riegan. Y pueden contarla y nunca se va a mezclar una con otra. Simplemente cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que no nos vamos a confundir con otra voz que no sea la del Señor.
Cuando una oveja se descarría es cuando una oveja es desobediente, cuando una oveja no escucha la voz de Dios, y no es porque Él no le hable, es que Él le está hablando, pero ella se niega a obedecer. Y como resultado de esa desobediencia, pues entra el pecado. Porque la raíz de todo pecado es la desobediencia. Ahí inicia el proceso, ¿sí? Partiendo, como dice, de la iniquidad, pero cuando usted comienza a desobedecer, pues ya está prácticamente pecando. Entonces dice que todos nosotros, se incluye el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Prácticamente una oveja que no tiene un pastor, una oveja que no tiene quien la defienda, es vulnerable a cualquier acechanza. Cualquier lobo que ande por ahí, el apóstol Pedro menciona lobos rapaces, como león rugiente. O sea, cualquiera dice, aquí está la comida para mí. Y la va a aprovechar. Y cualquiera, porque no hay un dueño, no hay nadie que se preocupe por esta oveja, que esté velando por ella y que le esté cuidando. O sea, no tiene un cerco, prácticamente a lo físico, ¿no? Ni tampoco lo tiene espiritual. Y entonces la presa fácil para cualquiera que le esté acechando, y ya sabemos quién es. Entonces, cada cual se apartó. O sea, cada uno, o sea, no fue que lo obligaron. O sea, nos apartamos de esa relación con Dios porque estamos en desobediencia, y se apartó por su camino, no por el camino del Señor. Entonces, por eso cuando el Señor usted lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entienda, no se vayan por sus caminos, no caminen bajo sus propias ideas, sino caminen por el mío, porque es seguro, porque te garantiza. No te va a pasar nada, pero si usted camina por su propio camino, pues como resultado tendrá el pecado, y la parte final, lógicamente, ya la sabemos. Entonces ella agrega y dice, ¿no? Más Jehová cargó en él el pecado de todos. Nos descarriamos, nos fuimos por nuestro propio camino, olvidándonos que alguien tenía el peso de nuestro pecado. Aún así, nosotros viviendo bajo una vida de desobediencia, alguien sufrió por nuestros pecados. Alguien sufrió por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de someternos a la palabra, por ver el beneficio que nos ofrece las Escrituras y el Señor con todas sus promesas. Pues más adelante, ya mirando nosotros y comprendiendo, ¿no? Que una vez estuvimos así, ¿sí? Una vez estuvimos bajo esa situación, caminando por nuestros caminos. Entonces, cuando llegamos al Señor, ciertamente nos analizamos. Y qué tonto era yo, ¿no? Desperdiciando todo eso que hizo Cristo por mí. Yo nunca vi eso. Sí, nunca pude comprender. Entonces, hay una parte importante, que todo aquel que vive en pecado, pues conoce el perdón. ¿Sí? El que no conoce el pecado, pues nunca va a conocer el perdón. El que no conoce una tormenta no sabe lo que es la paz. ¿Sí? El que no sabe lo que es tribulación no va a saber en algún momento que vivir con la tranquilidad de no sentir esa opresión. Por eso, pues, algunas veces, pues, vivimos bajo esa condición, ¿sí? Y te diría, bueno, pero ¿por qué el Señor permite esto? Bueno, pues, el que más debe, y cuando se le perdona, pues es más agradecido. No, pues obviamente yo debía 100 pesos, 100 pesos no es nada, pero el que debía 20, 30, 40 millones, pues lógicamente, ¿no? Y si no lo es, pobre de él. Así que, dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y ustedes saben que si el Señor en aquel momento abre su boca, la cosa es grande. Por eso el profeta dice, él no abrió su boca.
Que Jehová con voz de trueno, imagínense, que si Jehová comienza a hablar y el Señor comienza a hablar, allí sucede algo fuerte. Y estuvimos hablando de la angustia del Señor, de sentir esa aflicción dentro de Él, de sufrir ese padecimiento y sin Él decir completamente nada. Y sabemos nosotros cuando nos afligimos qué tan difícil es sentir ese dolor, esa pena, esa tristeza, esa angustia. A veces todo eso conlleva a sentir una soledad en nuestra existencia, prácticamente rodeado de gente, pero estamos vacíos por dentro. Eso es prácticamente lo que encierra la aflicción, lo que encierra la angustia. Eso sintió el Señor. Por eso en esa parte final Él dice, ¿por qué me has abandonado? No sintió el respaldo del Padre como lo había sentido hasta ese momento. Es preocupante, ¿no? Nosotros sentir que no tenemos a Cristo a nuestro lado, que no sentimos el Espíritu Santo que está con nosotros, es una situación, es un vacío que ningún creyente quiere vivir una vez lo haya conocido. ¿Sí? Una vez haya conocido estar con el Señor, sentirse prácticamente separado, es difícil. Eso sintió el Señor cuando se vio separado, cuando se vio apartado de no tener al Padre junto a Él en aquel momento duro. Fue un momento difícil para Él estar en aquella cruz sin sentir el respaldo. Hasta ese momento el Señor lo había sentido. Desde que llegó al vientre de María, pues ya lo estaba sintiendo. Desde que llegó prácticamente a aquel lugar, al templo, pues lo estaba sintiendo con el conocimiento de la palabra. Desde que estuvo en el desierto, ¿sí? En el momento de que fue bautizado por Juan, que dijo el Señor, bueno, este es mi hijo amado, prácticamente dijo, Juan, tranquilo, haz lo que tiene que hacer, pero ya sentía el respaldo. Fue al desierto, prácticamente fue tentado, pero sentía el respaldo del Espíritu prácticamente por toda el panorama que le mostró Satanás, de lo que hoy en día pues muchos sucumben prácticamente ante todos estos beneficios terrenales, pero el Señor estaba buscando un beneficio, es el que nos conviene a todo, que es el espiritual. Las cosas terrenales pues van a perecer, pero las cosas espirituales van a permanecer por la eternidad, ¿sí? Entonces, cuando él sintió ese respaldo de haber caminado toda su vida, ¿sí? Prácticamente cuando aún así era un niño, pues no sabía, Dios lo estaba cuidando y aún así ya después de adulto sentir que el Espíritu Santo siempre estaba con él. Y él hablaba de su Padre, porque mi Padre que está en el cielo. Siempre entra ahí, porque él se sentía orgulloso de su Padre. No, usted nunca va a escuchar a un hijo que no se siente orgulloso de su padre hablando con esa fuerza, con esa ímpetu y dándole prácticamente la autoridad que merece su padre, porque mi Padre que está en el cielo. O sea, desde allá prácticamente, yo voy al lugar donde está mi Padre, se lo recordaba. Yo voy al lugar y me voy a sentar allá. Gloria al Señor. Entonces, para nosotros, hago así ese panorama de ver la parte vulnerable, como Cristo se sintió allí pensando en nosotros, solamente pensando en nuestro propósito. Mi hermana, atienda Mateo. Entonces, dice que fue angustiado, versículo 7, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué quiere decir? Una persona como lo categorizó en ese momento el Señor fue prácticamente puesto como un animal. Un animal, como ya estaba establecido que para la redención de pecado, cada fiesta o cada año había que llevar un cordero para ser sacrificado para el perdón de pecado. Entonces ya viene prácticamente separando lo que se hacía hasta este momento según establecido por la ley, ¿sí? Cuando Moisés, a lo que ya no se va a hacer de ahí en adelante. ¿Sí? Hasta ese momento y hasta la manifestación de Cristo se hacía eso todos los años. Podía pasar un año pecando y simplemente con hacer el sacrificio una sola vez, pues gloria a Dios, pues ya soy santo. Pues tengo nuevamente 12 meses de santidad garantizada. Tengo una garantía por 12 meses porque hice el sacrificio. No.
Ya en este caso, pues ya el Señor dijo, bueno, pues ya no va a ser así y se lo mostró a Isaías para que todo lo que de ahí en adelante, ¿sí? Comenzaran a ver el profeta Isaías, que lo vieron los maestros en aquel entonces, los sacerdotes, los judíos de aquel momento, comprendieran que iba a llegar un lugar que ya se iba a dejar de estar sacrificando animales. Toda esa sangre que se derramaba anual, eso era una labor terrible. Y tantas, si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estar cerca o visitar un matadero, es terrible el olor que hay ahí. Y todo es como resultado de la sangre, como todo resultado de toda esa carne, que mucha se va desechando y la otra que va pasando así. Así se vio el Señor en esta situación. Todo el que iba a esa cruz era porque iba a morir. Era un matadero. Allí se mataba a las personas indiscriminadamente porque ya habían sido sentenciados, sean justos o sean culpables, ya se había determinado que iban a ser sacrificados en aquel lugar. Juber, si tú quieres subir un poquito el máster, cuando sube el máster, pues también sube el de allá afuera, porque ese retorno ahí no me está. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, dale un chin más. Sí, un chin más, sí, un chin más, un chin más. Bien, ahora sí. El Señor fue llevado aquel momento, ¿sí? Al matadero, fue llevado para ser crucificado, pensando en nosotros, dejándose, despojándose. Imagínese lo difícil es cuando a usted le quitan su derecho, prácticamente que usted tiene de manera genética o espiritual, para que no lo viva, para que no lo ejerza. Bueno, eso hizo el Señor en ese momento. Fue prácticamente quitado todo ese beneficio, guardó prácticamente la obediencia y dice como oveja delante de sus trasquiladores. O sea, prácticamente cuando una oveja es en aquel momento que le van a quitar esa lana por su beneficio. Número uno, es una carga, es un peso que tiene. Y si usted ha mirado alguna vez, a mí me llama mucho la atención, porque es que la Biblia siempre hace referencia a este punto pensando en las ovejas y nos compara a nosotros, ¿sí? Entonces, muchas veces uno ve las ovejas y cuando la están trasquilando, hoy en día pues ya se hace de una manera más tecnológica, porque ya tienen una máquina que es así mismo, como nosotros nos cortamos el cabello, pues ya lo hacen. Pero en aquel momento era a través de tijera. Duraba más. Pues ahora pues hay personas que ya tienen una técnica que en un minuto terminan con la oveja y la dejan nítida. Sí, le quitan toda esa lana prácticamente, que es lo que es el peso. Y entonces usted la ve, cuando la ve así, dice, uy, cuando la quita, ella sale así como livianita. ¿Sí? ¿Por qué? Estaba acostumbrada a vivir con ese. Eso produce el pecado en nosotros. Ese peso que cargamos a diario. Y cuando el Señor nos está llamando, o sea, no quiere quitar ese peso y a veces no nos negamos. Y si queremos seguir con la carga. Mi yugo es, pero es ligera mi carga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo que yo tengo encima prácticamente no me pesa, al contrario, me da libertad en el espíritu. Gloria al Señor. Y él fue en aquel momento llevado ahí, y no solamente como oveja, ¿no? Dice el versículo 7, la parte final, a sus trasquiladores, ¿sí? No solamente fue, bueno, pues vamos a quitarle la lana, a quitarle el peso y lo vamos a dejar. No. Ahí fue que lo despojaron de todo, de su vestimenta, o sea, lo expusieron públicamente para que todo prácticamente observaran quién era que estaba allí. Y dice que él enmudeció. ¿Qué quiere decir? Aunque quería hablar, no podía. O sea, un mudo hoy en día quiere poder decir alguna palabra y no puede. Solo se queja porque no, prácticamente sus cuerdas vocales no se desarrollaron adecuadamente y por eso no puede articular ninguna palabra. ¿Qué quiere decir? Pero el Señor prácticamente se le dio esa condición. A pesar de que el Señor había curado muchos mudos, ahora Él vivió esa condición por nuestro beneficio y para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta Isaías. Él no podía decir otra cosa. Dice, yo tengo que hacer lo que dice el profeta.
lo que se dijo de mí que aconteciera. Cada cristiano prácticamente en la Biblia está dicho lo que va a suceder con él, en términos generales. Se va a aplicar una condición en determinado momento, otra va a suceder, otras no, pero en cada momento, pues un mismo acontecimiento le sucede al uno o al otro. O sea, no estamos excepto de eso. Lo bueno es tener el respaldo del Señor como lo vivimos en este momento. Y dice, y no abrió su boca, quejándose, prácticamente deseando decir una palabra, dice que no pudo abrir su boca. Aguantando prácticamente, porque quizás dentro de alguna de esas palabras podía decir algo y ocurrir, ¿no? Pero él no quiso en ningún momento negar, simplemente guardó silencio. Y Pablo también y los demás lo dicen también en el libro de los Hechos, mencionan esta parte, cómo el Señor no quiso decir absolutamente nada, cómo el Señor se quiso quedar prácticamente en silencio pensando en nosotros. Y a veces analizamos nosotros ese punto de vista, pero lo vemos como algo tan pasajero, ¿no? Y nos enfocamos solamente en la parte de la cruz y no mirando un poquito más adelante, ¿no? Sí. Y dice entonces el versículo 8, que por cárcel, o sea, mire lo que hizo Cristo, sin hacer nada, ¿no? Estuvo preso por juicio, quitado, y su generación, ¿quién la contará? Hoy en día ya no se sabe cuántos cristianos son, cuánto hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Estuvo una vez preso, pero hoy en día todos somos libres y ahora no se sabe. Y hace la pregunta. Mira. Y su generación. Ahí. ¿Quién la contará? Solamente la conoce. Nadie sabe. Nadie sabe cuántos redimidos, ¿no?, haya hoy en día, cuánto va a haber mañana, cuánto va a haber el mes que viene, así sucesivamente, porque cada día son más lo que se suman al perdón de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y dice entonces la otra parte, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hoy en día los judíos todavía se niegan a creer en la manifestación del Mesías. Todavía ellos siguen, hay una parte que sí lo ha hecho, pero hay otra parte que se resiste. ¿Y cómo ellos lo hacen? Pues todavía siguen viviendo por la ley. No han recibido la manifestación todavía de Cristo. ¿Sí? Porque dijo, bueno, Cristo dijo, bueno, yo no vine a quitar la ley, vine a que se cumpla. O sea, vine a hacer, prácticamente. Y él dijo, pues Moisés pues habló de mí. Vamos a ver más adelante en Lucas 24. Pues Moisés habló de mí porque ustedes todavía siguen bajo esta condición. O sea, siguen ellos tomando la decisión para garantizar su salvación de forma humana, no espiritual, porque no entienden que Cristo vino a sustituir todo ese proceso, a abolir prácticamente todo ese ritual que ya no es necesario. Entonces no han creído en el Jesús como sustituto de esa situación, de ese pecado, simplemente lo siguen viendo y lo siguen viviendo. Y todavía siguen ellos con esa situación que ahí dándole ahí con la Torah así en miniatura y todo eso, haciendo ese proceso porque no han querido comprender el beneficio. La diferencia de nosotros con ellos es que nosotros comprendimos, se nos abrió el entendimiento y vimos prácticamente la manifestación de Cristo y ellos se niegan a ver la manifestación de Cristo. Tanto lo que hoy en día han visto y lo que es como nación. Por eso se nos dio el beneficio a nosotros que somos prácticamente, éramos gentil, que no éramos el pueblo de Dios, que éramos prácticamente extranjero,
porque no pertenecíamos a esa parte de esa genética que el Señor había establecido conforme a las 12 tribus, pero hoy en día nosotros disfrutamos de ese beneficio, porque ellos se negaron. Entonces dice Cristo, bueno, pues yo morí por todos, y ellos no lo quieren recibir, y lo demás. No puedo retroceder el sacrificio que yo hice en la cruz para que todos sean salvos, solamente pensando en un pueblo. No, ya todos somos Israel. Todos estamos bajo esa misma promesa. O sea, ninguno se quedó. Desde aquel momento que el Señor le dijo, y le dijo, te voy a cambiar el nombre y ahora te vas a llamar Israel. Desde ahí comenzó el pacto de Dios con esa descendencia. Y comenzó Dios a bendecirlo. Y eso somos nosotros. Y dice el versículo 9. Y se dispuso con los impíos, normal, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Usted sabe que cuando la palabra se refiere a riqueza, pues no solamente está hablando de recursos económicos, ¿no? Porque algo que es rico, pues no puede durar tampoco. ¿Sí? Algo que es de tanto valor, y que el valor se lo dé el hombre, que también, ¿no?, tiene algunas limitaciones, si usted se fija, que hoy en día pues la onza de oro cuesta tanto y después mañana cuesta eso, o sea, pues, y después cuando viene a ver se desploma y cuando viene a ver no cuesta nada, pues dice, bueno, pues ¿y entonces qué pasó? Esa es la riqueza del hombre, pero más la riqueza de Dios es otra cosa. Y una vez le dije a alguien, que él me dijo, por la confianza, ¿no? Pues por el sobrenombre, pues a mí Santo Domingo me dicen Vladimir, entonces dice, mi hermano Vlad, entonces me cortaba, ¿no? Vamos a complicarnos con un nombre tan largo. Mi hermano Vlad, usted es un hombre bendecido. Y yo, bueno, pues gloria a Dios. No, lo tomé por el lugar correcto. Y ayer le explicaba a alguien así esta parte en el trabajo y me digo, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Y dice él, sí, pero es que yo lo veo un carro diferente, digo yo. Y me dolió de un creyente escuchar esa parte. Y yo le dije, mi querido hermano Ramón, o sea, si mi bendición radica por yo tener un vehículo que será el dueño del General Motors, que será el dueño de la Hyundai. Y para ir más corto, pues yo le mencioné, bueno, pues que será el dueño de algunos concesionarios autorizados en el país, que será el dueño de la Porsche acá en Santo Domingo, ¿no? Sabiendo que es un carro costoso, bueno, de la BM, que autogermánica, que sería acá, ¿no? Ellos no tienen a Cristo y tienen muchos carros y carros costosos. O sea, mi bendición no radica en ese carro, porque yo lo tengo, mañana no, pero sigo teniendo a Cristo. Esa es mi bendición, tener a Cristo. O sea, mi bendición no radica ni en mi cuenta de banco, ni en los valores que yo pueda tener, porque perecen. Hoy en día yo no tengo el carro. Y quiere decir que yo no sea un hombre, ¿sí? Porque bendecido, porque también la palabra está mal aplicada, porque es bien decir las cosas, eso es bendecido. No tener las cosas no es bien decir las cosas. Si usted se pone a buscar en el original, que es lo que quiere decir la palabra bendecido, y entonces hoy queremos asumir que una bendición prácticamente se separa del favor de Dios. Yo he recibido el favor de Dios, he recibido la misericordia de Dios y por eso estoy disfrutando de esto terrenal. Porque es bien decir las cosas. Pero hemos sido enseñados de una manera incorrecta y el mundo, sobre el que no conoce a Cristo, lo ha recibido de esa manera incorrecta porque no ha recibido la información necesaria. Y ya escuchamos la palabra bendición, no dice, no, ese hombre tiene mucho dinero. No dice que tiene salud, no dice que tiene paz. No, pero aquí me está diciendo que el Señor hizo eso fue para que yo recibiera todo esto. Yo recibiera la paz, la tranquilidad, yo recibiera el gozo de la salvación. No me dice que iba a recibir otra cosa. Y después se lo aclara. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
No solamente el reino, sino sean justos y las demás cosas. Pero se no invirtió el proceso. Buscaba primeramente las demás cosas y después el reino de Dios y su justicia. Cambiaron el proceso. Porque le interesaron más valga la redundancia, las demás cosas que buscar el reino de Dios. Y el Señor se enfocó primeramente en el reino de Dios. Porque así está escrito. Él no podía buscar otra cosa. Y yo le decía ayer a alguien que le predicaba a alguien en el trabajo y le decía, porque es creyente, pero está apartada por el momento. Y yo le decía, ¿sabe qué es lo que hoy en día está pasando dentro de la iglesia? Que hemos dejado de mirar a Cristo. Estamos mirando al hombre y lo que tiene el hombre. Y no hemos prácticamente quitado, porque Cristo no anduvo en un carro del año. Cristo no andaba con sus discípulos y vestía igual que ellos. Cristo no andaba con un casimir inglés ni nada de eso, no. Andaba con un vestido normal de ahí del centro. Pero que tú sabes que es para romper. Pero lo que yo le quiero decir es, no vea prácticamente esa estructura humana, porque eso desaparece. ¿Sí? Sigue viendo a Cristo y prácticamente pues el panorama es diferente. Porque bueno, ella fue, según me contaba por su experiencia, pues no muy grata, ¿no? Vivir en el Evangelio. ¿Sí? Por la administración que hubo directamente hacia ella como creyente por el entorno donde se congregaba, ¿sí? Entonces, pues ese es su dolor, ¿sí? Y ya quiere servirle a Cristo y todo eso, pero dice, bueno, voy de nuevo, ya he estado en varias iglesias y siempre veo la misma situación. Digo, pues no siempre tú tienes que mirar el beneficio directo, sino el beneficio de tu alma. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí? No siempre mirar, bueno, pues sí. Hay cosas que ya uno dice, no, pues ya basta, ¿no? Porque no somos tan tontos, ¿no? Tenemos la palabra, tenemos el conocimiento, pero yo no soy salvo por una congregación, yo soy salvo por Cristo. Y tengo que tratar de que Cristo vive en mí y yo vivir conforme a su palabra, ¿no? Entonces, digo, si se desvía prácticamente de eso, pues van a ver otro punto de vista, porque siempre la gente no le duele que el Señor le haya quitado el pecado. Lo que a la gente le duele es cuando le hablan del dinero. Sí, eso es lo que a la gente le duele. Y si ya no están, dicen, no sé qué, vivían pidiendo plata cada rato. Y todos los días tenían una cosa para pedir. O sea, no recuerdan otro factor del beneficio, ¿no? De la obra. Simplemente recuerdan esa parte. A la gente le duele eso. Pues a lo que a mí me duele es que la gente se pierda sin Cristo. Yo como pastor, ese es mi dolor. Esa es mi preocupación. Saber que la gente no está recibiendo la palabra. Saber que la gente, en vez de mirarlo de manera espiritual, lo sigue mirando como carnal. A mí me duele eso. Yo no veo prácticamente el pecado del hombre, yo no veo prácticamente la condición del hombre, yo veo la manifestación de Cristo en el hombre. Eso es lo que yo busco, porque yo, bajo mi condición, yo no puedo estar mirando otra cosa. Entonces yo le digo, bueno, pues deja de estar mirando eso porque Cristo nunca habló de eso. Y si usted pone a mirar, él siempre fue muy claro cuando tocaba ese tema. Porque bueno, pues ese era su dolor. ¿Sí? Y yo digo, mira, ahí estamos todos acá. Y hay, por todo decir, bueno, pueden haber creyentes, pero tú le puedes preguntar y el 99.9% te va a decir que sabe lo que es el diezmo. Todos te lo van a decir y ninguno va a la iglesia. Y ningunos han conocido a Cristo. Y te pueden decir eso. ¿Ve? Para poder ayudar. Ya al final, pues, lógicamente, sí sentí, bueno, pues, que en medio del trabajo, pues se puso a llorar y eso. Digo, más suerte que usted está allá, yo estoy acá, ¿no? Pero estábamos todos los amigos ahí. Que tranquilo, déjenla tranquila, no se preocupen. Hasta que nuevamente se compuso y continuamos con la labor. Pero a veces eso es lo que se necesitando, porque eso fue lo que hizo Cristo con todos nosotros. Nos abrió el entendimiento. Y dice, bueno, gracias a Dios que pude hablar contigo.
Pues yo no le había dicho nada, pero ya comenzó a indagar. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es católico? Y yo dije, ¿tú quieres algo de mí? Pues yo te voy a dar lo que tengo. Digo yo, sí. Y bueno, pues, y le di lo que tenía de parte del Señor. Entonces eso anda buscando la gente hoy en día, encontrar la palabra de Dios, encontrar a alguien que llene ese vacío, ¿sí? Y que le digan las cosas, no mirándolo desde el punto de vista, recuerde que está vulnerable, que está dolido, que está afligido, que está sufriendo, necesita a alguien que lo redima, a alguien que le muestre el pago de su pecado, que es Cristo, porque a veces no le han mostrado el camino correcto, ¿sí? Entonces eso a mí, pues me preocupa, ¿no? Y saber que se fue con otra alegría, que se fue sonriendo y que se fue, pues prácticamente, pues yo me sentí gozoso de que fui un instrumento más para que alguien, ¿no? Se sintiera así. Y yo sé que lógicamente el lunes pues va a estar con otra actitud, porque recibió el conocimiento, porque le pude despejar algunas dudas, porque prácticamente vi su dolor, vi su preocupación, pero también vi la manifestación que iba a ser Cristo en su vida. Porque uno conoce el Evangelio y uno estando en la condición, ¿no? Y entendiendo el plan de Cristo, porque es otra cosa. A veces la iglesia no ha entendido el plan de Cristo, ni hace lo que Cristo mandó hacer y hacemos otras cosas. Y entonces, como hacemos otras cosas, pues terminamos lastimando a lo que Cristo redimió. Y a mí no me gusta eso. Yo soy prácticamente cuidadoso. Si hizo un sacrificio que nadie puede decir cuál es el valor de ese sacrificio, pues yo tengo que tener cuidado de no afectar a un redimido. Ahora, de que él se quiera afectar es otra cosa. Sí, pero yo tratar que sea mi parte, no, porque no. Ni que utilicen así, no, porque el pastor, no. Y que mencionen mi nombre, no. Bueno, pues van a mencionar mi nombre, pero que le digo, bueno, pues sí, el pastor, bueno, sí, él siempre trata de cumplir la palabra y se somete a eso, en todo lo que él puede. Bueno, pues gloria a Dios. Pues eso es lo que hago, esa es mi preocupación, no hago otra cosa. Pues eso fue lo que hizo Cristo desde el principio, cumplir la palabra al punto y no dejarla en ningún momento. Tengo tiempo. Sí, porque ya dije yo, ya era justo, ¿no? Sí. Y entramos en el 9, ¿no? Y dice el 10, y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Con todo eso Jehová, su padre, quiso que él pasara todo eso, que se quebrantara, que se rompiera pedazo por pedazo, y que lo ató a padecimiento, a sufrimiento. Si usted se pone a mirar en estos versículos, pues no hay nadie en la Biblia que haya con tantos sinónimos sobre un sufrimiento se mencione tanto. Desde el 52, 12, usted ve que está sufriendo. Está prácticamente siendo angustia, tribulación, todos son sinónimos de padecimiento, de un dolor intenso, prácticamente, que es lo que vivió Cristo. No fue solamente una pequeña, ¿no? Que bueno, como dice el versículo 4 del 53, ciertamente llevó nuestras enfermedades y dolores. No, sigue todavía hablando de alguien que está sufriendo. Y dice la segunda parte, cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, que se está hablando de la eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria al Señor. Yo me gozo si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, a mí me encanta eso. A mí me encanta porque prácticamente hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres que hagan su voluntad. No la voluntad del hombre, no, su voluntad. Y dice que Cristo, porque hizo todo eso, en la mano de Jehová será prosperada. Y lo ha sido y lo seguirá haciendo. Gloria al Señor.
y verá el fruto de su aflicción. Aleluya, a mí me encanta eso. O sea, de todo lo que padeció Cristo, va a ver el fruto. Usted sabe lo que siente un agricultor por pensar en ese punto. La Biblia siempre habla de eso, de ganadería y de agricultura, porque era lo que vivía la gente y siempre trataba de hacer esa connotación. Cuando usted se sacrifica y encuentra ese monte así tan grande y comienza a talarlo y a cortar un árbol, no sé si, bueno, yo no sé si usted vivió esa experiencia, pero yo la llegué a vivir, y comenzar a, en mi país le dicen a la tierra cuando está lista, una parcela. Le dicen así. Y a cortar esos árboles y después que cortar, tratar de sacar esas raíces y después tratar de sacar todas esas piedras y cargarlas a otro lugar y después todo eso, y después buscan la maquinaria para romper esa tierra, que es una maquinaria específica que es la que la rompe, ¿no? La que la abre para sacar todas esas raíces y después un proceso de limpieza, después viene el arado, y después eso viene un proceso para abonar esa tierra, digo primero para matarle cualquier insecto que tuviera, después para abonarla, dejar de pasar unos días y después que todo eso, entonces si le van a colocar para irrigarla y es otra cosa, sino depender de la lluvia por el tiempo del ciclo que esté en ese momento, después sembrar la tierra, ya estoy cansado, y después de eso, cuidar de que esa lluvia caiga en el tiempo para que eso comience a salir, después comienza a salir ese tallo, después tiene usted el proceso de fumigar ese para que no le caiga, porque hay una larva que le cae cuando están así tan vulnerables, entonces que ese tallo está muy débil y por ahí se va la cosecha, después fumigar, después esperar nuevamente, comenzar a limpiar, porque va subiendo la planta, pero también va subiendo la cizaña juntamente con ella y usted comienza a limpiarla porque no puede dejar que la cubra porque si no la ahoga. La palabra habla también de eso y comienza a preparar y va subiendo y va subiendo. Ya llega el momento que está floreciendo. Ya usted tiene que tener cuidado porque si cuando florece y llueve, entonces la flor se cae. Entonces se pierde la cosecha. Mire qué problema. Y después de eso, ya que comenzó, que ya está saliendo el fruto, hay otro proceso de fumigarla porque hay que cuidar ahora que no se caiga la larva, que no se le come el fruto. Y cuando ya ese fruto ya está afuera, que usted dice, estamos preparados para la siega. Y él va y recoge esa cosecha. Y va y la vende a buen precio. No, es una satisfacción gloriosa. Mire todo lo que pasa, y eso dura meses, y a mí quizá pues años, pues entonces aquí me dice que después de todo ese padecimiento, siendo prácticamente un renuevo en tierra seca, yo lo puse muy bonito, ¿no? Pero germinar en una tierra seca, ¿te acuerdas? No sé si todos hicimos ese proyecto, echar un grano de frijol con algodón en una tacita, ¿no? Todos hicimos eso, ¿no? Pues, y lo vimos y tratamos de que no se secara porque si se secaba se moría el frijol, ¿no? Y le teníamos que llevar al colegio y colocar todo el mundo ese tarrito, ¿no? Pues gloria a Dios por los profesores que dieron eso, ¿no? Pero nos enseñaba que si no le dábamos el agua necesaria, pues padecían. Y eso es el Espíritu Santo en nosotros, que ya hemos visto anteriormente. Si no tenemos eso, entonces aquí dice, y verá el fruto de su aflicción. O sea, mi aflicción no fue en vano. Lo que yo hice por cada uno de ellos no fue de su aflicción, de su alma. Y quedará satisfecho. ¿Sabe cuando una gente queda insatisfecha? Es que no se llenaron sus expectativas, no se cumplió lo que esperaba. Yo pagué por el servicio, pero no, si te cuento. Perdí esa plata. Sí, es un grado de insatisfacción. Ahora, cuando dice, no, yo pagué, es superado mis expectativas. Yo no esperaba que eso. O sea, todos hemos vivido eso, ¿no? Así se quedó el Señor satisfecho, prácticamente del padecimiento que vivió en la cruz. Por su conocimiento justificará, dice, mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está hablando el Padre de él. ¿Ve? Mira, ahí entra, ¿no? Habla el profeta y después entra Jehová mismo a hablar. ¿Sí? Entra, ¿no? Él habla en primera persona y después Jehová es que comienza a hablar. Y él hace la separación de quién es que está hablando. ¿Sí?
Y dice el 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, no de este tiempo, sino de aquellos hombres de Dios que en su momento, ¿no? El Señor, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y vuelve a resumir, ¿no?, todo lo que es un pecado con otras palabras. Yo quiero que usted me acompañe ya para ir cerrando al Evangelio de Lucas. Recuerda que estuvimos en el Evangelio de Isaías. Mucha gente, quizá usted le menciona eso, va a decir, ¿qué doctrina es esa? Digo, no, lee el Evangelio de Isaías, te vas a dar cuenta que fue el primer evangelio. El único que habló de Cristo en su manifestación gloriosa fue Isaías. Entonces, no, que eso es el Antiguo Testamento y ahí van. Y bueno, pues ahí te dejo la tarea. No se ponga. Lucas 24, Cristo ha resucitado, gloria a Dios, ¿no? Y están los discípulos en una incertidumbre, están todos preocupados los 11 y algunos más diciendo, bueno, ¿qué es esto? Ahora no hemos quedado sin el Señor, ¿qué haremos? Pero ahí viene el principio de todo. Pues ya el Señor le había dicho lo que iba a acontecer. Ahora, ¿por qué no entendieron esa enseñanza en su momento? Así va a pasar en la vida de nosotros a diario. El Señor no va a hablar, pero va a llegar un momento que vamos a utilizar ese conocimiento. Va a decir, bueno, pues estuvo excelente, pero ¿dónde lo aplico? No, guárdalo ahí, que va a llegar un momento que esa palabra usted la va a poder aplicar en su vida y la va a poder utilizar. ¿Sí? Cuando usted vea que Cristo no está, que usted no lo sienta, Él estando ahí, pero que usted no lo sienta, prácticamente. Eso pasó con los discípulos. Todos sintieron que Cristo físicamente ya no estaba. Entonces entendieron que ya había pasado todo. No, no había pasado todo. Simplemente ustedes no habían entendido la palabra en su momento. Y mire lo que dice ahí el 23:7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario. O sea, no era una parte que se podría omitir en ese momento. Es necesario. Jesús se lo está diciendo. Es necesario. Y se lo dijo ella, no, Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Sí, Señor, se lo repitió varias veces. Si usted mira los evangelios, en varias ocasiones el Señor le estuvo hablando de aquella situación, pero ellos lo mintieron. Entonces mira aquí el 24:7 le mencionaba, entonces mira aquí en la caminata, ¿no?, de camino a Emaús. Dice, he aquí, dos iban el mismo día, uno a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, iban hablando entre sí, o sea, prácticamente todo el acontecimiento que había sucedido en aquel momento, y sucedió que mientras hablaban y discutían, si Jesús mismo se le acercó y le dijo, ¿y de qué platican ustedes? A mí me gusta cómo Jesús entra ahí. Y se le acercó, ¿y de qué hablan ustedes? Y él le dijo en 17, ¿y de qué platican ustedes? ¿Qué es lo que están diciendo entre vosotros aquí? ¿Qué es lo que dicen? Cuéntenme, ¿por qué es tan triste? Oh, gloria al Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús, no, ¿qué cosas? Cuénteme, ¿qué es eso? ¿Qué cosas? Dice el 19, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Gloria al Señor. Y le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte
y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Bueno, pero ¿qué pasó? Arriba es necesario, pero lógicamente, acuérdese que la palabra sigue, pero hay un ciclo de tiempo, ¿no? Que pasa entre un acontecimiento y otro. Aunque también, dice el 24, nos ha asombrado que o sea, las mujeres que fueron a ungirle después cuando los ángeles se encontraron la piedra removida que le hablaron, fueron a ungirle el sepulcro, dice el 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles que le dijeron que él vive. Porque ángeles le dijeron, pero ¿por qué ustedes buscan entre los muertos a quien vive? Y ella se postraron y dijo, bueno, pues si es así, pues está vacía, pues vámonos de acá. Y le dieron entonces la noticia, las buenas nuevas a los discípulos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y así que como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron porque encontraron que la tumba está. Entonces, aquí, esa palabra que viene ahora en el versículo 25, no fue a mí, pero me dolió. Mire lo que le dijo al Señor. Oh insensatos y tardo de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Lo está regañando. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oh insensatos. Jesús hablando de esa manera después del tercer día. Y si usted busca a Jesús antes, Jesús cuando le hablaba o le quería decir algo a los discípulos para que lo entendieran, pues él utilizaba, sí, parábola o algo así, pero no así tan directo. De hablarle y regañar a dos personas por hablarle de esta manera. Y mire lo bueno que, y de que ustedes platican, de qué están hablando, qué cosas, cuéntenme. Por la forma en que lo dice, prácticamente es una pregunta y creó una parte familiar para que yo le hablara. Y después ahora yo estoy seguro que hoy insensato, o sea, lo está regañando. No se hablaba porque la palabra dice que él prácticamente. Y dice, mire lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés, el Señor tuvo que prácticamente enseñarle la escritura nuevamente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba a las escrituras lo que decían de él. Tuvo que enseñarle nuevamente desde Moisés todas las escrituras, todas. O sea, no dice, bueno, pues una parte, no. Todo lo que decía de Jesús desde Moisés. Y ahí usted comienza en Génesis 3:15. Sí, ¿sabe qué dice Génesis 3:15? Esa es la venga, vamos. Me quedan 7. Génesis 3:15. El Señor tuvo que comenzar a decirle desde ese momento, pero ustedes sabían esa palabra. Cuando la tengan me avisa. Bueno, pues dale por el 14 para contextualizar un poco. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste maldita, será tú entre las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Y todos los días de tu vida, o sea, de manera perpetua, pondré entre enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién fue que hirió a Satanás en la cabeza? Y el Señor tuvo que nuevamente ir a Génesis a explicarle, Moisés estaba hablando de mí. Desde el principio de aquel momento, ¿no? Que el hombre pecó, se tuvo que hablar de mí. Porque no se puede hablar del pecado sin hablar del Redentor. Entonces no se puede quedar hablando de su pecado.
o del pecado de la humanidad, sino habla del Redentor, porque ya fue. Y el Señor estaba hablando así que ya había pasado. Cuando le mostró la revelación del principio de la creación a Moisés, le estaba diciendo, en la cabeza, tú simplemente le va a picar, ¿no? El tobillo, pero ya el Señor te va a partir la cabeza. Y sabe que para usted matar a una serpiente hoy en día tiene que ser por la cabeza. Usted le puede cortar la cola y ya puede vivir sin eso. Le puede dar golpe y ya puede, ¿no?, aguantar. Pero si usted tiene que darle en la cabeza. Eso hizo el Señor en esos 3 días. La puerta de la que le entró allá. O sea, tuvo que iniciar este proceso prácticamente desde Génesis y por todos los profetas, por todos. Y mírenlo, a mí me encanta esa palabra. Y miren, aquí está con la E mayúscula, me encanta eso. Les enseñaba las escrituras, Lucas 24, 27. Les enseñaba las escrituras. Gloria al Señor. Ahí se iba a comenzar, ¿no? Todo eso, no sé si lo seguimos, ¿no? Y buscamos toda esa parte de esos profetas donde hablaban de Jesús. ¿Sí? Sería llevarlo a una tercer episodio, extender la serie, ¿no? Donde el Señor prácticamente en todos los profetas hablaban de él. Todos. Ninguno pasó por alto que no mencionara a Cristo. Entonces, mire lo que dice el 38. Ya, nuevamente. El Señor se fue donde estaban todos los otros discípulos, porque ellos les rogaron, estos 2 hombres le dijeron, Señor, pero quédate con nosotros, mira que es tarde. Pero después que el Señor le dice esta palabra, ellos se devuelven de nuevo a Jerusalén. ¿Sí? Mire lo que dice el 28. Y los ojos de los discípulos en aquel momento se abrieron y comprendieron que estaban hablando con Jesús. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado, ¿no? A veces, ¿no? Y llegaron a la aldea donde iban y se hizo como que iban lejos, ¿no? El Señor dijo, bueno, pues yo voy a seguir como que me voy a ver la reacción de ellos, ¿no? Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ha declinado, entró a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo. Mire lo que yo le decía ahorita. Tomó pan, lo bendijo, pero ¿qué es una bendición sobre un pan? Exacto. Usted ve que está mal utilizada la palabra, ¿no? Bendiciones, está mal utilizada. Pero ¿cómo llegó a tomar un pan? Bueno, y tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. A mí me encanta el Señor. El Señor siempre le encantaba compartir el pan con los discípulos. Él es la palabra de vida, Él es el pan de vida que vino del cielo. Él siempre se comparte entre nosotros. Eso hacemos nosotros cuando hablamos la palabra. Y entonces dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y mire que ellos dijeron que era tarde, ¿no? Que se quedara, que estaba muy lejos. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando Jesús no hablaba? O sea, Jesús no se le mostró, pero tú saber que tu espíritu se está moviendo. Y ellos se decían, pero no ardía nuestro corazón cuando este hombre no hablaba, pero porque se le abrió. Pero ellos sabían que le estaba ardiendo, pero ninguno se decía nada. El mismo espíritu le estaba dando a entender, ustedes están hablando con el Señor y no lo comprenden. Mientras él no hablaba, en el 32, en el camino, cuando nos abría las escrituras. ¿Cuándo qué? ¿Y dónde apareció esa Biblia?
¿sí? Pero que le abrían las escrituras, ¿sí? Esos rollos solamente estaban en la sinagoga. O sea, nadie tenía la libertad de andar con un rollo como tenemos hoy en día nosotros andar con la Biblia. Léalo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dice, pastor, no, gloria a Dios. Como que ahora que quiero predicar. No, ya son las 2. Le dije que vamos a tener que abrir un cuarto episodio, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Amén. Yo quiero seguir, pero vamos a dejarlo ahí. Yo quiero que usted ahora lea Lucas 24. Léalo en la tranquilidad de su casa en esta semana y el Señor le va a revelar más de lo que hemos visto hasta este momento. Gloria al Señor. Bendito Dios. Yo termino con una alegría cada vez que el Señor habla a nuestra vida y yo puedo compartir esa palabra con cada uno de ustedes porque yo sé que no solamente fue a mí, nos habló a todos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Cristo, por hablar a nuestra vida. Gracias, Cristo, por revelarte a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mostrar las Escrituras a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Así como tú te les revelaste a los discípulos que no te podían distinguir físicamente, pero sí en el Espíritu le ardía su corazón. Así queremos, Señor, que siempre tú te reveles a nuestra vida, tanto en el Espíritu, Señor, como esas obras gloriosas que tú haces en nuestro entorno y en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esa palabra cobre cada día vida en nosotros, que podamos vivir conforme a ella, Señor, que podamos entender, Señor, en todo momento. Te lo pedimos, como sabemos que en ti tenemos la garantía de todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues mis hermanos, gracias al Señor por esta gloriosa mañana. Bendito.